Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, vamos con el segundo video tutorial de formulación química inorgánica, en el cual vamos a ver las combinaciones binarias, ¿vale? Veremos con el oxígeno, con el hidrógeno para formar hidruros y ácidos hidrácidos, y por último, cómo poder conseguir esos aniones de hidrácido para configurar las sales derivadas de ellos. Vamos a ver, aquí. Bueno, en primer lugar, las combinaciones binarias en las cuales aparece el oxígeno para formar lo que denominamos un óxido, el oxígeno va a actuar con valencia -2. Como es negativa, se va a situar en la parte derecha de la fórmula, dejando la parte izquierda de la fórmula para el catión, que va a poder estar constituido o bien por un metal o bien por un no metal. Bueno, los metales y los no metales los podéis encontrar en cualquier tabla periódica, como por ejemplo esta del Colegio de Químicos, el Colegio Oficial de Químicos de Murcia. La tenéis en mi blog para poder imprimirla si la necesitáis. Bueno, por ejemplo, aquí tenéis que los amarillos son los metales y los naranjas son los no metales, siendo estos verdes, bueno, pues lo que se considera como semimetales, que son sustancias, son elementos químicos que tienen un comportamiento a caballo, digamos, entre el metal y el no metal. Bueno, pues como hemos comentado anteriormente, vamos a empezar con los óxidos, como combinaciones binarias del oxígeno. Voy a hacer 3 pantallas con ejercicios resueltos y explicando. La primera vamos a empezar nombrando con la nomenclatura sistemática, después con stock y después con tradicional. Sabemos que los compuestos normalmente se habla más con una nomenclatura, se nombran más con una nomenclatura que con otra, dependiendo del tipo de compuesto que es, pero como la cantidad de ejercicios que tenéis por todos sitios está hecho todo con todas las nomenclaturas, pues vamos a hacerlo igual, ¿de acuerdo? Bien, en primer lugar, por ejemplo, si tenemos el monóxido de hierro, lo que tenemos que ver es que nos dice mono. Mono significa uno, con lo cual monóxido, uno que no se pone, de hierro, ¿de acuerdo? Leyéndolo de derecha a izquierda, monóxido de hierro. ¿Otra nomenclatura que podemos utilizar? Pues óxido de hierro 2 y óxido ferroso para la tradicional. Siguiente, óxido de dipotasio. El óxido de dipotasio, tenemos óxido de dipotasio. También se puede denominar como óxido de potasio y óxido potásico. Bien, aquí encontramos una pequeña diferencia. ¿Por qué aquí he puesto mono cuando hay un 1 y aquí, aunque haya un 1, no digo el mono? Bien, pues esto es debido a que el hierro podemos encontrarlo con estado de oxidación o valencia 2 y el hierro podemos encontrarlo con valencia 3. Sin embargo, el potasio solamente tiene la valencia 1 positiva. Por lo tanto, cuando solamente hay una valencia, como es el caso del potasio, del magnesio, del calcio, etc., vale, pues no podemos poner ni el mono, ¿vale? En este caso sería óxido de dipotasio y no monóxido de dipotasio, y tampoco podemos poner el número entre paréntesis y números romanos como ocurría en el caso de la de stock, cuando hay más de una valencia, ¿de acuerdo? Cuando hay más de una, la 2 y la 3, sí hay que poner el 2 o el 3, y aquí mono o trióxido, como después veremos. Pero si no, no. Vale, continuamos. Monóxido de nitrógeno. Monóxido de nitrógeno, pues nada más sencillo que monóxido de nitrógeno. Otra forma de nombrarlo sería, por ejemplo, como óxido de nitrógeno 2 o óxido nitroso. No obstante, ahora después tengo una pantalla preparada para explicar las especificaciones de cómo se nombran los óxidos de nitrógeno. Veremos que hay unos casos en los que se nombran con el nombre de óxido y otros con anhídrido cuando, por supuesto, hablamos de la nomenclatura tradicional. Bien, otro sería, por ejemplo, el trióxido de dicromo. Para el trióxido de dicromo, pues sencillamente dice así: trióxido de dicromo, de derecha a izquierda, tal y como lo vemos, recordad. Vale, ¿cómo podríamos llamarlo? Pues se llamaría óxido de cromo 3 y óxido cromoso. Ahora quiero comentaros algo. Pentaóxido de dibromo, muy sencillo. Pues nada, pues tal y como la nomenclatura nos dice, pentaóxido de dibromo, de derecha a izquierda, tal y como lo vemos. ¿Cómo se denomina también? Pues como óxido de bromo 5 y óxido brómico. Bien, continuamos. Ahora vamos a dar el nombre con la nomenclatura de stock. Por ejemplo, óxido de hierro 3. Empezamos ya aquí a entrar en materia. Vamos a ver.
Cuando nos dice óxido de hierro 3, sabemos que el oxígeno tiene estado de oxidación -2 y el hierro tiene estado de oxidación +3. Bien, ahora, la mayoría de las veces os habrán dicho, una valencia, las invalencias se intercambian. Esta se pone aquí y esta se pone aquí. Vale, bien. Podríamos tomarlo como bueno, porque es la explicación que todo el mundo da. Ahora, yo lo que quiero que veáis es que realmente esto viene de que esta molécula tiene que ser eléctricamente neutra. Para que sea eléctricamente neutra, la cantidad de cargas positivas ha de ser igual a la cantidad de cargas negativas. De forma que la única manera que hay de que esto sea así es, pues evidentemente, poniendo el número de hierros necesario para que multiplicado por su carga, esto daría 6 positiva, oxígeno 3, 2 negativo. Vosotros diréis, si es lo mismo, has llegado a la misma conclusión. Pues sí, pero ya veremos más adelante cómo esta es la forma correcta. Y es la forma de poder obtener los estados de oxidación con los que interviene cada uno de los elementos. Bien, ¿cómo se llamaría este óxido? Pues con la sistemática se llamaría trióxido de dihierro, como vemos, trióxido de dihierro. Y puesto que el hierro puede actuar con la valencia 2 y con la valencia 3, y esta es la valencia 3, es la mayor, pues tendríamos óxido férrico. Otro compuesto, óxido de manganeso 4. Vamos a ver. El óxido de manganeso 4 tenemos el oxígeno con la 2 y el manganeso, que voy a poner magnesio, con la 4. Bien, ahora podríamos hacer lo que vosotros decís, pero yo os aliento a que hagáis. Necesito igual número de cargas positivas que de negativas. ¿Cuánto voy a necesitar? Pues si de manganeso tengo 4 positivas y oxígenos tengo 2, tengo que tener solamente 2 oxígenos. Es decir, hay 2 elementos, 2 oxígenos, que por 2 cargas negativas me constituyen 4 negativas que contrarrestan las 4 positivas del manganeso. ¿De acuerdo? Y nada de cambiar. Como veis, ya no hay ni que reducir. Tenemos que esto se llama dióxido de manganeso y óxido manganoso. Siguiente, óxido de cloro 1. Seguimos. Oxígeno 2, cloro 1. Lo mismo de antes. ¿Qué número deberá de haber? Deberá de haber 2 cloros, 2 por más 1, más 2, y un oxígeno. ¿Cómo se llamaría? Monóxido de dicloro y anhídrido hipocloroso. Bien, la palabra anhídrido es una especificación de la nomenclatura tradicional que cuando se lleva a cabo las combinaciones binarias del oxígeno con estado de oxidación -2 con un no metal, en lugar de llamarse óxido se le llama anhídrido. Óxido de calcio. Óxido y el calcio. Está. Ya no hay que cambiar nada. Simplemente como están igualadas las cargas, pues es óxido de calcio. Nombres, óxido cálcico y óxido de calcio. Bien, aquí era lo mismo que veíamos en la pantalla anterior. Yo no lo llamo óxido de calcio 2 ni lo llamo monóxido de calcio. ¿Por qué? Pues porque el calcio solamente puede actuar con la valencia 2. Óxido de silicio 4. Vamos a ver, oxígeno 2 y silicio 4. Pues nada, lo mismo de antes. Silicio y O, ¿vale? ¿Cuánto? Pues tendré que poner 2 oxígenos. Esto lo podéis hacer como 4 entre 2, 2, ¿vale? Y me da el dióxido de silicio, de derecha, ¿dónde estoy? Aquí, de derecha a izquierda, y óxido silícico. Muy bien, continuamos. Ahora voy a ir nombrándolo con la tradicional y después iremos formulando, por tanto, y luego la de stock y la sistemática. A ver, antes de continuar formulando compuestos químicos, sobre todo compuestos binarios, porque no es la obligación de tener que especificar algo. Las normas de la IUPAC, a partir de 2005, les aconsejan e incluso prohíben que los compuestos binarios se nombren con la nomenclatura tradicional, que es aquella del hipo-oso, oso, ico, perico. De hecho, en los pantallazos anteriores habéis visto que os he ido poniendo que está en desuso la tradicional a partir del 2005, ¿de acuerdo? A partir de las reglas de la IUPAC 2005. Y entonces os preguntaré, ¿por qué entonces estás explicando esta nomenclatura? Pues muy sencillo. La razón es que existen numerosos textos redactados previamente, ¿vale? Que se han redactado previamente a dicha fecha. Y aún pues os vais a encontrar fórmulas escritas de diferentes formas, aunque ya no se haga, los textos que vengan a continuación ya no se van a hacer así.
pero sí que podéis encontraros cualquier etiqueta de un compuesto químico, de cualquier compuesto químico binario, perdón, que os venga formulado por la nomenclatura tradicional. A mí, por ejemplo, como profesora de ciclo formativo de grado superior en química industrial, me interesa que el alumno, independientemente de la forma en la que venga nombrado, sepa cuál es el compuesto. Entonces, eso es súper importante a la hora de conocer, bueno, pues corrosiones, etcétera, etcétera, dentro de las tuberías, de los equipos industriales, etcétera. Y es por ese motivo por el cual yo a los alumnos sigo dándoles las tres nomenclaturas. Ahora bien, si eres alumno, ojo, que se encuentra cursando un bachillerato o que próximamente vaya a hacer algún tipo de prueba como la PAU, que es la prueba de acceso a la universidad, pues debes seguir las pautas de tu profesor. Tu profesor es el que va a estar 100% al día de la IUPAC. Si hay alguna modificación, si por ejemplo algún compuesto, dícese cual sea, de repente la IUPAC lo prohíbe. Ya sabes que esas normas se van a llevar 100% en los exámenes tipo selectividad. Y si tú ahora mismo formulas en selectividad un óxido y lo nombres con la nomenclatura tradicional, pues lo más probable es que te lo anulen. Con lo cual, sigue las reglas que te dicte tu profesor, ¿de acuerdo? Si eres una persona que está cursando bachillerato o un acceso a la universidad, por ejemplo. Vale, seguimos. En primer lugar, óxido áurico. Bien, ¿dónde estamos? Aquí. Óxido áurico. El oro tiene la 1 y la 3. En este caso, ICO la 3. Muy bien, pues ahora lo que hago es oro 2 o 3. ¿Cómo se llamaría? Bien, otro. Anhídrido sulfúrico. Bueno, aquí lo primero que tenemos que pensar es el sulfúrico, azufre 2, 4 y 6. Como es ICO, es la mayor, ¿de acuerdo? Sería hiposulfuroso, sulfuroso y sulfúrico, con la 2, la 4 y la 6. Con lo cual, tenemos anhídrido sulfuroso, oxígeno 2, ¿vale? Y el azufre actúa con las 6. ¿Qué ocurre aquí? Pues simplemente decimos 6 entre 2, necesitamos 3 oxígenos. Por 3 por 2, 6 negativas que contrarrestan con 6 por 1, 3 positivas. ¿Cómo se llamaría? Trióxido de azufre y óxido de azufre 6. Óxido sódico. Oxígeno 2, sodio más 1. Deberá de haber 2 sodios para que contrarresten con un oxígeno. Óxido de sodio y óxido de sodio. Bien, como el sodio solamente tiene el estado de oxidación más 1, lo que hemos dicho anteriormente, solo una valencia, como le pasaba al calcio, al magnesio, al litio, pues lo que ocurre es que no se pone ni entre paréntesis números romanos ni el mono. Bien, ahora tenemos el óxido argéntico. Argéntico es plata, Argentina, las minas de plata, Argentum, ¿vale? Para que lo recordéis. Bien, pues el oxígeno 2 y la plata también le pasa igual que al litio, que al sodio, etc. Con lo cual tenemos que es Ag, si quiere escribir esto, Ag2O. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y cómo se llamaría? Pues se llamaría evidentemente como óxido de plata y óxido de plata para ambos, tanto para la de stock como para la tradicional. Por último, óxido permangánico. El permangánico corresponde al estado de oxidación 7. Con lo cual, a ver si quepo por aquí, oxígeno 2 y manganeso 7. Bien, pues en este caso, evidentemente, será Mn2O7. Nombres: heptaóxido de dimanganeso, a ver, leyéndolo así, heptaóxido de dimanganeso y óxido de manganeso 7. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de los casos del nitrógeno. Los casos del nitrógeno, dependiendo de si el nitrógeno cuando se combina con el oxígeno lo hace con un estado de oxidación 2 y 4 o con estado de oxidación 3 y 5, es decir, pares o impares, se van a denominar óxidos o anhídridos. Entonces, solamente ojo con el nombre tradicional, es decir, con sistemática y stock todo va a ir igual, pero con el nombre tradicional vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, cuando actúa con el estado de oxidación más 2, pues nada, es el oxígeno menos 2 y el nitrógeno más 2, con lo cual tenemos NO. Eso es lo que se denomina como óxido nitroso, ¿de acuerdo? Con el estado de oxidación par más pequeño.
Cuando tenemos que actúa con la 4, pues tenemos el oxígeno 2 y esto más 4. Bien, 4 entre 2, A2, NO2. Y es lo que se denomina como óxido nítrico para la nomenclatura tradicional. Seguimos. Impares. Oxígeno 2 y aquí nitrógeno 3. Bien, esto da el N2O3. ¿De acuerdo? Y es lo que se denomina como anhídrido nitroso, mientras que nitrógeno 5, oxígeno 2, N2O5 es el que se denomina como anhídrido nítrico. Bueno, ahora vamos a ver las combinaciones binarias con el hidrógeno. El hidrógeno va a poder actuar de dos formas distintas, bien con estado de oxidación o con valencia 1 positiva, o bien con valencia 1 negativa, dando dos tipos de compuestos distintos. Uno va a ser los hidruros, cuando actúa con valencia 1 negativa, y otro van a ser los ácidos hidrácidos, que es cuando actúa con 1 positiva. Cuando actúa con la negativa se sitúa a la derecha y deja a la izquierda para situar un metal o un no metal, ya lo veremos. Y cuando actúa con la 1 positiva, pues se sitúa a la izquierda y en la zona derecha se va a situar un no metal. Además, luego como combinaciones binarias también tenemos aniones que salen, ya no está el hidrógeno introducido en el compuesto, pero derivan una serie de aniones que van a dar sales, ¿vale? Y también lo veremos. Bueno, vamos a empezar con los hidruros. Bien, como hemos dicho, a ver, actúa con valencia -1, ¿vale? Por lo tanto, va a ser más electronegativo, se sitúa a la derecha. ¿Cómo se van a nombrar? Pues se nombran con la palabra genérica hidruro, seguida del nombre del metal correspondiente. Por ejemplo, hidruro de calcio. ¿De acuerdo? Vamos con ello. A hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, hidruro de litio. Hidruro de litio, muy sencillo. Tenemos hidrógeno con la -1 y litio con la +1. ¿Vale? Esto no hay ningún problema. LiH. ¿Otros nombres que podemos tomar? Pues hidruro de litio también, porque el litio solamente tiene la 1 positiva. E hidruro lítico. Advierto, la nomenclatura tradicional apenas se utiliza para los hidruros. Hidruro de oro 3. Bien, hidrógeno -1, oro +3. AuH3. ¿Cómo se nombraría esto? Pues trihidruro de oro y hidruro áurico. Otro, hidruro de estaño 4. A ver, hidruro estaño 4, ¿verdad? SNH4, con lo cual tendremos el tetrahidruro de estaño y hidruro estágnico, ¿vale? Podemos encontrarlo con estágnico o estánico, con dos N's. Dihidruro de calcio. Bueno, este ya lo podemos evidentemente formular porque está en la nomenclatura tradicional, perdón, la sistemática ya nos lo está dando de izquierda a derecha, tal y como lo vemos, de derecha a izquierda, tal y como lo vemos. No sé si estoy diciendo en todos los momentos el derecho, donde está el derecho y de izquierda, donde está la izquierda. Bueno, como lo veis, lo vais confirmando. Vale, a ver, sería hidruro de calcio, no ponemos de calcio 2, puesto que de calcio solamente tiene la valencia 2, y hidruro cálcico. Una cosita, ¿os dais cuenta como aquí el mono no se decía cuando teníamos el caso este? ¿Lo recordáis? No decíamos monóxido de calcio, pero es el mono el único que tiene esa excepción. El resto de subíndices, ¿vale? Para los prefijos de los números, sí que se dicen dihidruro de calcio. Por último, el cobalto actúa con el estado de oxidación +2 y el hidrógeno, perdón, con la -1. Luego, por tanto, COH2, llamándose también hidruro de cobalto 2 o hidruro cobaltoso, perdón, he puesto el mismo, sería dihidruro de cobalto. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora las combinaciones binarias con el hidrógeno, siempre que ahora aparezca un no metal. Tenemos unos casos específicos. Existen pocos elementos que forman estos compuestos. Son principalmente nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, carbono, silicio y boro. Es decir, son los semimetales, de los que hablábamos antes, los que se encontraban, recordáis, en aquella tabla periódica, esos que tenían un color diferente. El hidrógeno sigue actuando con la valencia -1, como es más electronegativo de los demás, pues se va a situar también en el lado derecho, ¿de acuerdo? De la parte negativa. ¿Cómo se nombran? Pues con la palabra genérica hidruro, seguida del semimetal, y luego tenemos también unos nombres propios, que son los admitidos por la IUPAC para la nomenclatura tradicional. Bien, vamos a ver, por ejemplo,
tenemos, cuando el nitrógeno actúa con el estado de oxidación más 3, vamos a tener el trihidruro de nitrógeno o el llamado como amoníaco, siendo su forma NH3. ¿De acuerdo? Trihidruro de nitrógeno. Cuando tenemos con el fósforo 3, pues lo mismo, antes no lo he hecho, perdón, el hidrógeno menos 1, el fósforo más 3 y tenemos PH3 que da el trihidruro de fósforo y la fosfina como nombre tradicional. Con el arsénico, lo mismo, ASH3 y es el trihidruro de arsénico o arsina, también llamada arsenamina. El antimonio, SbH3, trihidruro de antimonio, estibina. Boro 3 es el BH3, que es el trihidruro de boro o borano. Cuando el carbono se encuentra con el hidrógeno, pues tenemos en este caso el llamado tetrahidruro de carbono o conocido comúnmente y por todos como metano, base de la química orgánica y principio. Y por último, no puedo escribir, me he quedado sin pantalla, os lo pongo aquí arriba, SiH4, que es el tetrahidruro de silicio o silano. ¿De acuerdo? Estos son compuestos que se saben un poco de memoria, la verdad, porque son muy sencillos y nada más quedan estos. Para continuar, vale, existen unos casos especiales también, como son el tetrahidruro de dinitrógeno o la hidracina, que corresponde a este compuesto. Mirad, al tetrahidruro de dinitrógeno es la hidracina. Otro, tetrahidruro de difósforo, la difosfina. Tetrahidruro de difósforo, la difosfina. Siguiente, tetrahidruro de arsénico, lo vamos a poner todos y ahora lo vamos haciendo. Tetrahidruro de diarsénico, AS2H4. Hexahidruro de disilicio, que es el disilano. No se suelen dar mucho, no se suele trabajar mucho con ellos, pero para que los conozcáis. Y hexahidruro de diboro. Perdón, sí, vale. Es el diborano, ¿de acuerdo? Diborano, disilano, diarsina, vale. Son nombres propios también. Ahora tenemos las combinaciones binarias con el hidrógeno, pero para producir ácidos hidráceos, también conocidos con el nombre de haluros de ácido. En este caso tenemos el hidrógeno que va a actuar con valencia 1 positivo y por lo tanto se va a encontrar a la izquierda y un no metal a la derecha. Vale, bueno, como os he dicho, vale, es el hidrógeno el que se sitúa a la izquierda, efectivamente. Es que me hago un lío con la izquierda y la derecha. Bueno, tenemos cuando se encuentran, tienen dos formas de nombrarse. Cuando se encuentran disueltos en agua, dan disoluciones acuosas y es lo que encontramos en los laboratorios, por ejemplo, como el ácido clorhídrico. Entonces, se nombran, cuando están en estado puro, se nombran añadiendo el sufijo uro. Es decir, si nosotros abrimos una botella de ácido clorhídrico, ese gas se va a escapar, tiene una facilidad de escaparse muy fuerte, de forma que vamos a ver como una especie de humillo salir. Ese humillo es el cloruro de hidrógeno, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando la botella, lo que tenemos en el interior de la botella, ese ácido clorhídrico yo que sé, al 35, al 38, al 37%, como está en disolución, ese cloruro de hidrógeno está en disolución con agua, pues a esa mezcla, ¿vale? A esa disolución de agua y cloruro de hidrógeno es lo que se denomina como ácido clorhídrico, ¿de acuerdo? Tenemos solamente 7 ácidos hidráceos posibles. En el caso del flúor, cloro, bromo y yodo, ellos van a actuar con la -1 y hidrógeno con la +1, y azufre, selenio y teluro con la -2 y el hidrógeno con la +1. Bien, tenemos por tanto, aquí tenemos fluoruro de hidrógeno u ácido fluorhídrico. Aquí tendremos cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico. Aquí tendremos bromuro de hidrógeno o ácido bromhídrico. Luego tenemos el yoduro de hidrógeno, como veis estamos nombrando siempre la sistemática en estado puro de derecha a izquierda, o ácido yodídico. Por otro lado, luego tendremos el sulfuro de hidrógeno o ácido sulfhídrico, seleniuro
A ver, aquí. Seleniuro de hidrógeno o ácido selenídrico. Y por último, telurio o telururo. Yo más bien lo oigo como telururo de hidrógeno o ácido telurídrico. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver los aniones y las sales de ácidos hidrácidos. Vamos a ver. Para esto quiero que... a ver cómo lo explico. Vamos a aprender a sacar un anión. A sacar el anión para la formulación de la sal. Por ejemplo, una sal, bueno, hablan siempre de que una sal va a derivar de un ácido, efectivamente. Toda sal deriva de un ácido. Por ejemplo, si yo tengo el ácido clorhídrico, ¿vale? Ese ácido clorhídrico, sabemos que el hidrógeno está con el estado de oxidación y el cloro con el estado de oxidación, -1. Si pierde un protón, se quedará como el cloruro. Anión cloruro, ¿de acuerdo? Si ese anión cloruro se encuentra con un sodio, vamos a obtener el cloruro de sodio, ¿de acuerdo? O cloruro sódico. Por ejemplo, si tenemos este ácido, que es el ácido sulfídrico, ese ácido sulfídrico pierde los 2 protones que tiene, pues si pierde los 2 protones que tiene, se queda como azufre 2-. Si ese azufre 2- se encuentra, por ejemplo, de nuevo con un sodio, pues tendremos sodio, azufre 2, de forma que obtenemos el sulfuro de sodio. El sulfuro de sodio también y sulfuro sódico. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de sales. Mirad, por ejemplo, lo que os he dicho antes. Ácido fluorhídrico, ¿vale? Formaría el anión fluoruro, ¿de acuerdo? Fluoruro. Ejemplos de sales, pues por ejemplo, vale, no tengo este puesto. Por ejemplo, fluoruro de calcio. Por ejemplo, fluoruro, yo qué sé, de oro 1. Fluoruro de oro 3 o fluoruro áurico. Siguiente, clorhídrico. Pues el anión será el cloruro. Siguiente, anión cloruro. Bromhídrico. Pues el anión bromuro. Aquí le he puesto igual, nada, yoduro. Esto imaginaos que esto es uno ahí, ¿vale? Y daría el anión yoduro. Todo esto lo entenderéis mucho más con las combinaciones ternarias. Sulfídrico, dando el anión sulfuro. Selenídrico, dando el anión seleniuro. Y por último, teluro, dando el anión teluriuro o telururo, depende de... Esto aquí debería de caberme en 2. Vale. Repito, todos estos aniones con un metal nos van a poder dar cualquier tipo de sal. Por ejemplo, vamos a ver, yo había una forma, una vez que yo explicaba esto, mirad, si por ejemplo tenemos el ácido bromhídrico y viene un calcio, si no os aclaráis, esto se puede explicar muy bien, mirad. El calcio, que viene con estado de oxidación +2, le pega una patada al hidrógeno, se va el hidrógeno, el calcio entra, ¿vale?, con lo que tenía el hidrógeno y lo que él da se lo da al resto. Y tendremos el dibromuro de calcio, sin ponerle el 2, o bromuro calcio. Otro ejemplo, por ejemplo, vamos a ver. Si en este compuesto, en el ácido sulfídrico, yo quiero formular el sulfuro de hierro 3, tengo que poner hierro 3. Bien, ve. El hierro 3 le pega una patada al hidrógeno y sale. Se queda en el sitio del hidrógeno con lo que tenía el hidrógeno, que es un 2, y lo que él trae, ese 3, se lo da al resto del grupo. Tenemos el trisulfuro de dihierro, sulfuro de hierro 3 o sulfuro férrico, ¿de acuerdo? Y así, bueno, pues así podéis hacer muchísimas más. Os dejaré algún link. Bueno, ejercicios de formulación inorgánica yo casi estoy por no poneros porque podéis encontrar por la web a montón. Eso sí, tened cuidado porque hay veces que las formulaciones no están bien hechas, ¿vale?
Bueno, pues creo que hasta aquí el segundo video tutorial, efectivamente. Hasta aquí el segundo. Ya en el próximo vamos a trabajar mucho más con las combinaciones ternarias. Los hidróxidos son muy sencillos, pero estos son los que más problemas traen. Aquí es donde se nos va a ir el grueso más fuerte de la formulación. Espero que hasta ahora todo esté claro. Las dudas que tengáis, preguntádmelas, no tengo problema ninguno en resolverlas. ¿Vale? Bueno, pues espero que os haya servido y hasta pronto. Un abrazo. Chao.